El otro día estaba chill, pero por alguna razón mi cerebro desactivó cuando vi un weón poniéndole pasa a la empanada y pensé, ¿por qué existe la maldad? Lo principal antes de abordar el tema es entender, ¿qué es la maldad? Según la RAE, la maldad es lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto. ¿Puede sonar acertado? Sí, pero realmente la maldad es un concepto más ambiguo. Algunos se estarán preguntando, ¿qué sentido tiene eso? Y créanme, tiene mucho sentido. Hablemos de la relatividad moral. Por ejemplo, en algunas culturas, prácticas como la venganza o los sacrificios son vistos como actos nobles, mientras que en otras serían vistas con desprecio. Una pregunta clave que es muy importante abordar es, ¿el fin justifica los medios? Para entender esto, Maquiavelo, en su obra El Príncipe, argumenta que un gobernante puede y debe usar cualquier medio necesario para mantener el poder y la estabilidad. Según él, los actos malos, entre comillas, pueden ser justificables si aseguran el bien común o la supervivencia del Estado. En cambio, Immanuel Kant diría que la moralidad se basa en principios universales, no en las consecuencias. Mentir o dañar a alguien está mal, sin importar si el fin es bueno. Desde otro punto de vista, específicamente la perspectiva psicológica, nos dice que desde niños desarrollamos una brújula moral que evalúa el bien y el mal. Sin embargo, esta brújula puede torcerse por presiones externas, como justificar, mentir o robar, por una buena causa. Hay un punto muy interesante, llamado efecto espectador. En situaciones ambiguas, muchas personas pueden justificar no actuar por miedo o duda, aun si su intervención podría salvar vidas. Esto muestra cómo evaluamos constantemente los costos y beneficios de nuestras acciones. En este punto, me gustaría hablar de San Agustín, padre, doctor y santo de la Iglesia Católica. San Agustín veía el mal no como una fuerza activa, sino como una carencia o corrupción del bien. Para que se entienda mejor, según Agustín, el mal no es algo que existe por sí mismo, sino más bien un vacío, como la oscuridad es la ausencia de luz. Por ejemplo, cuando alguien actúa de manera egoísta o dañina, no está creando maldad, sino alejándose del bien y de Dios. Para hacerlo aún más fácil de entender, piensa en un edificio que se derrumba porque no tiene una base sólida. ¿La caída es algo activo o simplemente una consecuencia de la falta de estructura? Para Agustín, el mal funciona igual. No tiene fuerza propia, pero puede surgir cuando el bien no está presente. Por su lado, Nietzsche lo ve completamente diferente. Para él, la moral tradicional, el bien versus el mal, es una invención de los débiles para someter a los fuertes. En la genealogía de la moral, Nietzsche distingue entre la moral de los señores. Los fuertes valoran virtudes como el poder, el orgullo y la valentía. No ven sus acciones como malas, sino simplemente como expresiones de su naturaleza. Y por el otro lado, está la moral de los esclavos. Los débiles, incapaces de competir con los fuertes, inventaron la moralidad basada en la humildad, la compasión y el sufrimiento. Ellos etiquetaron como malvados a los fuertes para justificar su propia posición. Imagina que en una oficina hay un empleado súper eficiente que se lleva todo el crédito. Los demás, en lugar de mejorar, empiezan a llamarlo egocéntrico o injusto. En lugar de elevarse al nivel del fuerte, intentan bajarlo al suyo. Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, introduce el concepto de la banalidad del mal en su libro Eichmann de Jerusalén. Para Arendt, el mal no siempre surge de personas inherentemente malignas, sino de individuos comunes que, sin reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones, cumplen órdenes o siguen reglas sin cuestionarlas. El mal no siempre es cometido por villanos conscientes, sino por personas que simplemente eligen no pensar críticamente sobre lo que hacen. Esto lo ilustra en el caso de Adolf Eichmann, un burócrata nazi que no parecía actuar por odio profundo, sino por conformidad y una obsesiva lealtad al sistema. Cerrando ya este video, está claro que no hay una respuesta definitiva. Para San Agustín la maldad es como un vacío, algo que aparece cuando el bien no está presente. Para Nietzsche es más una herramienta inventada por los débiles para controlar a los fuertes, y según Arendt, el mal puede ser algo banal, cometido no por monstruos, sino por personas comunes que actúan sin reflexionar, simplemente siguiendo órdenes o reglas. Al final, la maldad depende mucho de cómo la mires, dónde te pares y sobre todo, de qué tan dispuesto estés a cuestionar tus propias acciones. Tal vez el mal no es más que una etiqueta que usamos para señalar lo que no entendemos, lo que nos molesta o lo que simplemente no encaja con nuestras ideas. ¿Es el mal algo externo que nos acecha o está dentro de todos esperando un momento para salir? Y volviendo al punto de partida, ¿ponerle pasas a la empanada es realmente maldad o solo costumbres de gente rara? Bueno gente, espero les haya gustado y si fue así háganmelo saber en los comentarios. Hot Sense se despide. Un saludo.